Buenas tardes. Vamos a comenzar hoy con algo que complementa un poco lo que vimos en la clase pasada. Primero vamos a comenzar sustitución. Primero vamos a comenzar estudiando sustitución en integrales definidas. Fíjense, uno cuando utiliza el teorema fundamental del cálculo puede evaluar, calcular la integral indefinida y luego usarla para calcular la integral definida. Y en la integral indefinida, puede tener que efectuar varias sustituciones. Eso lleva a luego regresar a la variable original, pero hay una forma de hacer sustituciones dentro de las integrales definidas simplemente cambiando los límites de integración de manera acorde con los cambios de variable que hagamos. Y eso nos permite luego simplemente evaluar en los nuevos límites de integración y no tener que volver a la variable original. Eso nos puede ahorrar, dependiendo del problema que estemos trabajando, una cierta cantidad de pasos. Entonces, tenemos el teorema de sustitución en integrales definidas que dice que si f o sea f una antiderivada de la función f minúscula en el intervalo abierto AB. A ver que por aquí hay un mensaje. Pero no es de esta reunión. Tenemos una antiderivada de f mayúscula de una función f minúscula en AB. Entonces, si tenemos una función g derivada continua en el intervalo cerrado AB, por supuesto, continua en el abierto y continua lateralmente en los extremos, y f es una función continua en el rango de g. F es continua en el rango de g. Entonces tenemos que la integral de a hasta b de f de g de x por g' de x, simplemente la integral desde g de a hasta g de b de f minúscula de u. Como f mayúscula es una antiderivada de f minúscula, el segundo teorema fundamental del cálculo, tenemos que esta última integral es f mayúscula evaluada en g de a menos f mayúscula evaluada en g de a. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es simplemente introducir el cambio de variable u igual a g de x y cambiar los límites de integración de manera acorde. Ahora nuestra variable es u y no se mueve entre a y b, sino que se mueve entre g de a y g de b, es decir, u de a y u de b. Veamos un par de ejemplos de esto. Muchos más porque esto no está cubierto en la clase de hoy, tampoco estaba cubierto en la clase anterior, pero puede ser de utilidad. Y aparte de esto, las cosas que debemos cubrir en la clase de hoy son bastantes.
Vamos a ver un par de ejemplos donde utilicemos esto y donde esto sea un cambio que nos ahorre realmente trabajo. Como primer ejemplo, consideremos la integral entre 0 y pi medios de coseno cuadrado de x por seno de x. Acá podemos tomar como variable u. Ya va, un momento. Tenía que hacer un poco de espacio en la mesa. Como u vamos a tomar a coseno de x. U es coseno de x. Entonces de u es la derivada de coseno, que es menos seno de x, ¿sí?, por el diferencial de x. Ese es el diferencial de u. Y evaluamos los extremos de la integral original en los extremos de u. Lo evaluamos en u, y eso nos da los nuevos extremos de la integral. Entonces tenemos coseno de 0, ¿no? El coseno de 0 es 1, y tenemos coseno de pi medios. Coseno de pi medios es 0. Entonces tenemos nuestra integral, y la integral desde 1 hasta 0 de u al cuadrado. En lugar del coseno cuadrado escribo u al cuadrado, porque u es igual al coseno, por menos de u. Tenía seno de x diferencial de x, entonces eso es menos el diferencial de u. Así que esto es menos la integral desde 1 hasta 0 de u cuadrado. Ahora, intercambio los límites de integración. Por supuesto, eso cambia el signo de la integral. Entonces ahora tengo la integral de 0 hasta 1 de u cuadrado, y eso es u cubo tercios evaluado entre 0 y 1, y el resultado es por tanto 1/3. Entonces no tuve necesidad de calcular la integral indefinida aparte y luego utilizarla para evaluar la integral, sino que simplemente hice el cálculo dentro de la integral definida, cambiando los límites de integración de manera acorde con mi cambio de variable. Luego tengo otro ejemplo. Consideremos la integral desde raíz de 2 sobre 2 hasta 1 de raíz de 1 menos x cuadrado dividido para x cuadrado. En este tipo de integral nosotros solemos hacer un cambio trigonométrico. En esta en particular escribimos x igual a seno de teta de x, entonces es la derivada de seno por el diferencial de teta. Entonces coseno de teta, coseno de teta por diferencial de teta. Fíjense que al hacer esta sustitución, 1 menos seno cuadrado es coseno cuadrado, tenemos la raíz, entonces nos queda coseno arriba, coseno, y por supuesto x cuadrado es seno cuadrado. Y ahora debemos cambiar los límites de integración para que reflejen el intervalo donde varía mi nueva variable. Pero mi nueva variable no es seno de teta, mi nueva variable es teta. Fíjense, en la integral de arriba mi nueva variable era u. Y yo podía tomar simplemente el valor de u en los extremos de la integral, pero ahora la variable es teta. Entonces tengo que saber cuánto vale teta en cada uno de los límites de integración. Para eso
tengo que despejar teta de la igualdad x igual seno de teta. Teta es el arcseno de x. Y ahí es donde tengo que evaluar mis límites de integración en la integral que se me presenta para encontrar los límites en la nueva integral. Entonces, digamos, llamémoslo teta 1, el límite inferior. Esto sería el arcseno de raíz de 2 sobre 2. Y el arcseno de raíz de 2 sobre 2 es igual a ¿cuánto? A ver. Pi cuarto, en efecto. Permítame anotar acá. Se me perdió la... Aquí. ¿Quién dijo pi cuartos? Que no alcancé a ver. Morales. Vamos a anotarlo aquí. Brandon Morales. Aquí está. A ver, ¿quién quería preguntar? X es seno, ¿no? 1 menos seno cuadrado, coseno cuadrado, raíz, coseno. Ese es todo el punto de hacer esta sustitución. Claro. Y a ver, es por lo que voy a sustituir la raíz de 1 menos x cuadrado. Si yo sustituyo x por seno, tengo 1 menos seno cuadrado. Esto es coseno cuadrado, ¿sí? Entonces tomo la raíz a ambos lados. Es todo el punto de hacer esta sustitución. Quitarnos esa raíz de encima. Entonces tengo z1, que es el arcseno de raíz de 2 sobre 2, que es pi cuarto. Tengo z sub 2, que es el arcseno de 1. ¿Y cuál es el arcseno de 1? A ver, Guayasamín. ¿Quién fue el que...? Roble. Bueno, recuerden alzar la mano para poder llevar la pista de quiénes son los que participan. Para poder escribir. Entonces acá tenemos pi medios. ¿Sí? Y procedemos a introducir todos estos cambios en la integral. Por acá, ya saben que el lápiz se me pierde. Tenemos entonces la integral de pi cuartos a pi medios de la raíz de 1 menos x cuadrado queda como coseno. En el denominador tenemos seno cuadrado. Dígame. Sí, estoy grabando aquí en mi computador. Luego, el de x es coseno de θ de θ. Aquí tengo coseno de θ de θ. Simplificando, tengo que esta es la integral de pi cuartos a pi medios. Gracias por recordarme lo de la grabación, que a veces se me olvida, pero últimamente no se me ha olvidado tanto. Entonces me queda la integral de cotangente cuadrado de θ entre pi cuartos y pi medios. La integral de cotangente la calculo usando
la identidad, que me da que cotangente cuadrado es igual a cosecante cuadrado menos 1. Entonces yo tengo cosecante cuadrado de z menos 1 y esta integral se puede resolver directamente. ¿Cuál es la integral de cosecante cuadrado de z menos 1? A ver por aquí, Valdivieso, digamos. Menos cotangente y tengo también el 1, ¿no? El menos 1. Tengo menos cotangente y menos z. Saco el signo menos por acá. Menos cotangente de z más z evaluado entre pi cuartos y pi medios. Pi cuartos y pi medios. En pi medios, cotangente que es coseno sobre seno, pues es igual a 0. Aquí tengo cotangente de pi medios más pi medios menos cotangente de pi cuartos más pi cuartos. Mejor escribir siempre todo porque uno quizá puede luego perder la cuenta. Esto es, cotangente de pi medios es 0, 0 más pi medios, menos la cotangente de pi cuartos, que es 1, más pi cuartos por acá. Tengo pi medios menos pi cuartos, que es pi cuartos, menos 1, el resultado, esto tiene un signo menos aquí fuera, menos, esto tiene un signo menos aquí fuera también, entonces el resultado es 1 menos pi cuartos. Y así es como funciona la sustitución en integrales definidas. Ustedes recordarán que cuando hacemos este tipo de cambios, muchas veces luego, bueno, muchas veces siempre, tenemos que revertir nuestro cambio de variable usando hay un ruido de fondo que no sé de dónde viene. No sé si ustedes lo escuchan, también hay un ruido. Ese es el ruido del ventilador. Bien, y hay otro par de cosas más que voy a decir rápidamente sobre integración de funciones que tienen cierta simetría. Integración y propiedades de simetría. Que nos dice esencialmente cómo integrar una función par sobre un intervalo simétrico, una función impar sobre un intervalo simétrico y una función periódica. Entonces, si f es par, ustedes conocen que es una función par, y pues han visto abundantes ejemplos de funciones pares. Si tienen una función par, la integral de una función par sobre un intervalo simétrico, es decir, el intervalo que va desde menos a hasta a, siendo a un número real mayor que 0, esto es 2 veces la integral de 0 hasta a de f de x. Si f es impar, por el contrario, f impar, la integral sobre cualquier intervalo simétrico va a ser 0. Aquí podemos considerar a mayor o igual que 0, pero no tiene caso porque
El integral de 0 a 0 es de 0 a 0 es 0. Y luego si f tiene periodo t, digamos que una función tenga cierto periodo t, lo que quiere decir es que f de x más t es igual a f de x para todo x. Entonces se repite todo x. Bueno, en principio tendría que tener un dominio infinito acá. Dominio de f. Entonces, si f tiene periodo t, la integral de a más t hasta b más t de la función f de x es igual a la integral entre a y b de la función f de x. Estas dos propiedades, estas tres propiedades en realidad, pueden facilitar mucho el cálculo de funciones que sean pares, impares y periódicas. Las únicas funciones periódicas que conocen pues, probablemente son coseno, seno, tangente, cotangente, etcétera, funciones trigonométricas. Pero puede ser de utilidad. Funciones pares e impares conocen muchas más. Pares, está por ejemplo coseno, impares está seno, tangente también es impar. Las funciones x a la n con n par son funciones pares. Las funciones x a la n con n impar son funciones impares. Y bueno, esto puede facilitar un poco algunos cálculos. Vamos a pasar ahora a lo que es el verdadero objeto de esta clase, que es el cálculo de áreas de regiones en el plano. Por cómo va el tiempo de la clase, es probable que no alcance a cubrir, a deducir la fórmula de longitud de una curva. Y es posible que no alcance a hacer ejemplos tampoco, y por eso he convocado una clase extra este jueves a las 6:30. De 6:30 está programada de 6:30 a 7:30, pero puede ser menos tiempo. Quizás serán unos 45 minutos o media hora o algo así. Pero sí, dígame. Mañana. Sí, mañana jueves. A las 6. A las 7. Bueno, de 6:30 a 7 da tiempo más que suficiente. De hecho, yo lo iba a programar media hora, pero dejé media hora más por si acaso. Entonces, en realidad no es ningún problema. 6:30. No tengo otro horario. Pero lo puedo poner a las 6:15. Puede ser 6:15, 6:45. Es rápido. Pero si no, en otro momento me es imposible. Entonces tengo, como decía, vamos a calcular regiones en el plano usando integrales. Para eso vamos a considerar dos tipos de regiones. ¿Sí? Primero, vamos a considerar las regiones tipo 1. Una región tipo 1 tiene la siguiente forma. Estas regiones están limitadas superiormente por una función f por una función f de x inferiormente por una función g de x tanto f como g son continuas en el intervalo cerrado AB y lateralmente
está limitada por estas rectas verticales, recta x igual a y la recta x igual b. Puede ser que alguno de los laterales no esté limitado por una recta vertical. Eso ocurre en el caso en que, por ejemplo, las funciones f y g se intersecan en a, o cuando las funciones f y g se intersecan en b. Entonces no tengo límites laterales, no tengo límites laterales, no tengo una delimitación lateral, sino que simplemente tengo la función que va por arriba, que es la función f, y la función que va por debajo, que es la función g. Entonces, para calcular el área de este tipo de región, haremos el siguiente análisis. Que fíjense qué es lo que ocurre acá. Vamos a dibujar. A ver, tengo mis dos ejes. Tengo por aquí a, por aquí tengo a b. Y una recta vertical. Y otra. Así con línea punteada. Por acá hay pasa una función, digamos, f. Por acá pasa otra función digamos g de x. Y la región cuya área quiero calcular es esa que está ahí encerrada en azul. Esta es la región R. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a dividir. Dividiremos R en n franjas verticales. ¿Cómo voy a llevar eso a cabo? Hago una partición de el intervalo AB. Una partición con puntos x0, x1 hasta xn. La podemos escoger regular. No hay ningún problema con eso. Vamos a una partición regular de AB y vamos a llamar I sub I al iésimo intervalo de la partición. Va de x sub I menos 1 hasta x sub I. Entonces, vamos a dividir, como decía, R en n franjas verticales. Cada franja vertical, digamos, lo voy a llamar R sub I estrella, o R sub I asterisco. Ella consta de los puntos x y en R cuadrado, tales que x es un elemento del intervalo I sub I, y y está
por encima de g de x y por debajo de f de x. Yo lo que estoy haciendo es como decía, dividir en franjas dadas por la partición la región cuya área quiero calcular. Este, digamos, es la franja R sub I asterisco. Bien, estarán de acuerdo conmigo en que el área de la región es la suma desde igual 1 hasta n de las áreas de estas franjas. Ahora, el área de esa franja yo no la sé. Esa área es el área de una región que tiene las paredes laterales rectas, pero la pared superior, la parte superior y la parte inferior son curvas. Entonces lo que vamos a hacer es escoger un punto en el intervalo iésimo, sea C sub I, un punto en el intervalo iésimo cualquiera. Y vamos a definir el rectángulo RI como el conjunto de los puntos en el plano, tales que X es un elemento de I sub I. Lo tomo acá en el intervalo iésimo, el intervalo I sub I. Y Y está entre G de C sub I y F de C sub I. ¿Cómo se ve eso? Si C sub I es este punto, por ejemplo, aquí está la imagen de C sub I. Esto debería ser más grande. Aquí está la imagen de C sub I por G. Aquí está la imagen de C sub I por F. Entonces, ahora, ese RI que tengo ahí es... Primero voy a cambiar el color y segundo bueno, ese es más o menos el rectángulo RI, un dibujo aproximado del rectángulo. El área del rectángulo, la franja es RI, el rectángulo este es, la franja es RI asterisco, el rectángulo es RI. El área de ese rectángulo es aproximadamente el área de la franja vertical RI. Lo que quiere decir que el área de la región la podemos aproximar sumando las áreas de estos rectángulos R sub I. Es decir, que esto es la suma de I igual 1 hasta n de, fíjense, la altura de ese rectángulo es f de ci menos g de ci, porque y está entre g de ci y f de ci. Entonces la altura es f de c sub i menos g de c sub i por el ancho del segmento del subintervalo I sub i.
que es delta X. Delta X es el delta X de la partición. Como la partición es regular, podemos hablar de un único delta X y no de delta IX. Delta X es la longitud del intervalo dividida para el número de subintervalos, es decir, la longitud del intervalo dividida para n. Esto es la suma de 1 hasta n bueno, no importa mucho cómo sea el delta X en realidad. En este caso es B menos A sobre n porque estoy escogiendo una partición regular, pero esto funciona también si escojo una partición que no es regular. Entonces, dejando tender n a infinito, si n tiende a infinito, la aproximación nos da el área. El área de R es el límite cuando n tiende a infinito de la suma de 1 hasta n de f de ci menos g de ci por delta x, y este límite es simplemente la integral entre a y b de f de x menos g de x integrada con respecto a x. Entonces, ¿cómo es el área? El área de una región tipo 1 es la integral de a hasta b de la función superior, digamos, no lo voy a escribir como es, función por arriba, función que va por arriba, menos la función que va por abajo. Esa es aquí ven, no estoy poniendo ninguna variable, pero x. Esta es el área de una región de este tipo. La integral de la función que va por arriba de la región menos la integral de la función que va por debajo de la región. Veamos, por ejemplo, antes de hacer ejemplos, vamos a ver el otro tipo de áreas. ¿Por qué? Porque las integrales, las áreas a veces se pueden presentar mezcladas. A veces un área puede ser tanto de tipo 1 como de tipo 2, o a veces puede ser una combinación de áreas de regiones de tipo 1 y regiones de tipo 2. Entonces, vamos a mirar también, antes de hacer ejemplos. Voy a hacer ejemplos primero, pero vale la pena que examinemos, antes de eso, las regiones tipo 2. Entonces, una región tipo 2 es como una región tipo 1, pero en horizontal. Ahora, una región tipo 2 está limitada por la derecha. Por la derecha, por una función g de y. ¿Okay? No, vamos a poner la f por conservar una cierta coherencia con tipo 1. Entonces, por la derecha, mi región tipo 2 está limitada por una función de y. Está limitada por la izquierda, por una función g de y. Ambas son continuas. Tanto f como g son continuas, funciones continuas de y. Y está limitada superiormente
superiormente por una recta horizontal y igual D, e inferiormente por una recta horizontal y igual C. Esto es una región tipo 2. Observen la forma que tiene una región tipo 1. Tengo una función por arriba de la región, una función que limita la región por debajo y dos segmentos que limitan la región lateralmente. Acá, como les dije, la idea es como si tuviéramos una región de este tipo, pero como si la volteáramos, hiciéramos una rotación primero de 90 grados en sentido contrario a las agujas del reloj y luego hiciéramos una reflexión vertical. Déjenme ver si puedo hacerlo directamente acá. Luego pues cambiando lo que haya que cambiar. A ver si no, parece que no hace este tipo de reflexiones. Y seguramente tampoco lo puedo rotar. Hago otro dibujo. Una región tipo 2 tiene esta forma. Tengo mis ejes. Tengo una función de y que limita lateralmente la región por el lado, limita la región por el lado derecho. Y tengo otra función que limita la región por el lado izquierdo. Y acá superiormente está limitada por un segmento de recta, al igual que inferiormente. Ahí está. Entonces, esta es la región R, cuya área queremos calcular. Un segundo. Y el enfoque que adoptamos es similar al enfoque que tenemos que adoptar para las regiones tipo 1. ¿Qué es lo que debemos hacer? Lo que debemos hacer es algo muy sencillo. Vamos a tomar esta vez franjas horizontales. Hubo alguien que me preguntó en una clase, creo que fue en este grupo justamente,
Sí, en la clase del lunes. Alguien me preguntó si se podían tomar rectángulos horizontales para calcular integrales y yo le dije que la respuesta a eso, el lunes no, eso fue hace un par de semanas, que la respuesta de eso iba a venir en esta clase. Porque en efecto, fíjense, el enfoque para calcular el área de una región tipo 1 es dividir la región en áreas, en franjas verticales. Acá vamos a subdividir la región en franjas horizontales. ¿Sí? El detalle de este problema es subdividir la región R en franjas horizontales. Aproximar estas áreas, aproximar sus áreas por áreas de rectángulos. Y luego sumar las áreas de estos rectángulos. Cuando son rectángulos, pongo comillas porque cuando se trata de rectángulos muy delgados y muchos rectángulos, tendiendo a infinito, esta suma no conocemos cómo integrar. Entonces, sumar, vamos a poner aquí entre paréntesis, integrar las áreas de estos rectángulos. Eso fue lo que hicimos con las franjas y los rectángulos verticales en las regiones de tipo 1. Lo vamos a hacer acá casi tal cual con las regiones de tipo 2. Sí, casi. Lo vamos a hacer tal cual. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dar una partición, sea P, una partición regular, partición regular de el intervalo CD. Esta partición nos permite dividir nuestro intervalo en franjas horizontales. La franja horizontal la voy a llamar RI asterisco, al igual que en el ejemplo anterior. Entonces, I sub I es, al igual que en el ejemplo anterior, el intervalo iésimo de la partición P. Entonces, vamos a tomar las regiones, las franjas, RI asterisco, están definidas de esta forma, son los conjuntos de pares XY en R2, tales que Y pertenece al intervalo I sub I de la partición y X está acotado por la izquierda, es decir, acotado inferiormente por G de y acotado superiormente por F de Y. Esta es la región RI asterisco, es esa franja horizontal que ven ahí dibujada. Entonces, de nuevo, el área de la región completa es la suma desde I igual 1 hasta N de las áreas de estas regiones RI asterisco, de las franjas horizontales. Y el área de cada región horizontal, si yo tomo un C sub I perteneciente al intervalo iésimo y formo el rectángulo formado por los puntos
XY, tal es que Y está en el yésimo intervalo de la partición y X está acotado inferiormente por G de C sub I, superiormente por F de C sub I. ¿Qué rectángulo sería ese? Supongan que aquí está C sub I. Acá está G de C sub I. Acá está F de C sub I. Entonces, es de dibujar, aunque sea de forma aproximada, este rectángulo, un poco más hacia, a ver, más o menos viene así. Ok, esto se parece bastante, me parece aceptable. Este rectángulo es RI. Como pueden ver, el área de RI asterisco se parece bastante al área de RI. El área de RI asterisco es aproximada por el área de RI. De manera que, para ahorrarnos un poco de explicaciones, el área de la región R es aproximadamente la suma de las áreas de los rectángulos RI, rectángulos horizontales. Y esta es la suma de 1 hasta n de la base del rectángulo, que es delta y, por la altura del rectángulo, que es f de ci menos g de ci. Y de aquí, si tomamos el límite cuando n tiende a infinito, tenemos que el área de R es la integral de C hasta D de la función que acota por la derecha al área menos la región que acota por la izquierda al área, a la región, la función que acota por la derecha menos la función que acota por la izquierda, entre C y D. De nuevo, supongan que F y G se intersecan en C o se intersecan en D. En ese caso ya no tenemos el segmento lateral, pero seguimos tomando la integral desde C hasta D. Entonces, en este caso, el área la tomamos restando, integrando la función de la derecha menos la función de la izquierda. En el caso de una región tipo 2. Entonces veamos ahora sí ejemplos de esto. Un primer ejemplo muy fácil. De una región tipo 1. Tenemos la función calcule el área de la región limitada por y igual a la x, y igual a x, x igual 0 y x igual 1. Vamos un momento al navegador
ventana de GeoGebra y ya les comparto ahí se está compartiendo, ¿no? Listo. Entonces vamos a dibujar esta región. Pasamos a calculadora gráfica. Voy a cambiar el teclado, el idioma. Entonces la primera función es e a la x. Como tenemos el x igual 0 por la izquierda y x igual 0 por la derecha, pues, y x igual 1 por la derecha, voy a utilizar un condicional. Aquí tengo e a la x. Luego, también entre 0 y 1, tengo la función identidad. Y acá vamos a ver T 0, parámetro T, de 0 hasta 1, no, al revés, tiene que ser T y esto 0. Ahora sí, tenemos nuestro segmento que acota la región por la izquierda y tengo 1 más T, de 1 hasta el parámetro desde 1 hasta aquí. Ahí está. La otra parte del perímetro de la región. Un poco colorido, pero ahí la tenemos. Ahora vamos a exportar vamos otra vez al cuaderno de OneNote. Y acá tenemos nuestra región. Acá podemos dibujar, en el otro no. Entonces, observen, tenemos una región de tipo 1. Es una región de tipo 1. Entonces, su integral la obtenemos, su área, perdón, la obtenemos integrando la función que pasa por encima de la región menos la función que pasa por debajo, y en este caso es muy sencillo porque esta función es e a la x y esta función es la función identidad, y igual a x, y igual a la x. Entonces integramos
f de x menos g de x. La integral de a de 0 hasta 1 de e a la x menos x. Es muy fácil. A ver, ¿cómo es esa integral? Voluntarios. García. Vamos a buscar a... Ya, déjeme buscarlo acá para anotar la participación. Y a la x y a la x menos x al cuadrado sobre 2. Evaluado entre 0 y 1. Muy bien. Evaluamos en 1. Tenemos e menos un medio. Exacto, evaluamos en 1, tenemos e menos un medio. Y si evaluamos en 0, tenemos e a la 0 menos 0. Por acá nos queda e menos un medio menos 1. Se nos queda e menos 3 medios. Y eso es aproximadamente 1,22. Ya que en los exámenes estamos pidiendo las respuestas redondeadas con 2 decimales. Vamos a escribirla acá también en esta anotación. Entonces, fíjense, este ejemplo es muy sencillo y muy fácil identificar cuál es la región. ¿Qué tipo es la región? Son las 3 y 5. Vamos a tomar el acostumbrado receso de 5 minutos. Yo tengo 3 y 5. En 5 minutos continuamos, es decir, a las 3 y 10. ¿Sí? Vamos a continuar entonces, ya hecha la pausa. Vimos cómo calcular áreas de regiones tipo 1 y áreas de regiones tipo 2. Acabamos de ver un ejemplo de un área de una región tipo 1. Vamos a ver otro ejemplo de un área de este tipo. Y para ello vamos de nuevo a GeoGebra. Ahí están viendo todos el explorador. Ahora tenemos, vamos a borrar esta función. Tenemos para valores de x entre menos 1 y 2. La función x al cubo menos 3x cuadrado menos x más 3. Esta función. Y P, parámetro P, valor inicial 3 hasta 2, hasta 0. Entonces, esta es la región. Sí. Menos 1 a 2. 0. También bastante colorida. Esta es la región cuya área queremos ahora calcular. Tenemos parte de la región por encima del eje X y parte de la región por debajo del eje X.
decir, parte de la región tiene coordenada y positiva, parte de la región tiene coordenada y negativa. Vamos a exportar. Volvemos acá. Queremos calcular el área de esta región. Esta es la región limitada por calcular el área limitada por la función que escribimos allá, que era f de x igual a x cubo menos 3x cuadrado menos x más 3. Y el eje x con x entre menos 1 y 2. Observen acá, tenemos nuestra región que la podemos subdividir en dos regiones, R1 y R2. La región R es la unión de estas dos regiones y el área de esta región es la suma de las áreas de las regiones R1 y R2. Y ambas regiones son de tipo 1. ¿Qué cambia? En la primera región, la función que va por encima es la función f de x igual a x cubo menos 3x cuadrado menos x más 3. Y la función que va por debajo es la función constantemente igual a 0, que lo pueden ver ahí en rojo. En la región 2, la función que va por encima es la función constantemente igual a 0, y la región que va por debajo y la función que va por debajo es la función f de x. Entonces, aquí lo que debemos hacer es encontrar las raíces de esta función f de x, puntos donde su gráfica intersecta al eje x, para saber cuáles son los límites de integración para calcular el área de la región R1 y la región R2. Bueno, aplicando Ruffini, tenemos que f de x es igual a 0 si y solo si x es menos 1 o 1 o 3. O x es 1 o x es 3. Tenemos esas tres posibilidades. Entonces, en la región, en el intervalo a considerar, que va de menos 1 hasta 2, tenemos dos intersecciones de la gráfica de f con el eje x. Entonces, las funciones
que hemos llamado f y g se intersecan en 2 puntos. Recuerden que para calcular el área de una región de tipo 1, tenemos que tomar la función que va por arriba y restarle la función que va por debajo. En este caso, la función que va por debajo es la función constantemente igual a 0. Entonces acá nos queda entre menos 1 y 1 la integral de f de x menos 0. Vale decir, la integral entre menos 1 y 1 de f de x. Es x al cubo menos 3x cuadrado menos x más 3. Y esto es x a la 4 cuartos menos x al cubo menos x cuadrado medios más 3x evaluada entre menos 1 y 1. Aquí no hay ninguna ayuda que nos pueda brindar la simetría, porque la función esta f no es par ni es impar. El resultado de evaluar esta función y restar es 4. Luego tenemos el área de la región 2. La región 2 va desde x igual a 1 hasta x igual a 2. Como podemos observar acá. Y tenemos que restar, si queremos hallar su área, la región que va por la función que va por encima menos la función que va por debajo. La función que va por encima es la función g de x menos f de x, donde de nuevo g de x es la función constantemente igual a 0. Ese es el eje x justamente. Y entonces esta es la integral de 1 hasta 2 de 0 menos f de x. Esta es la integral de 1 a 2 de menos la integral de 1 a 2 de f de x. Podemos poner ya con el signo menos fuera de la integral. Entonces esto es menos la integral de 1 hasta 2 de x cubo menos 3x cuadrado menos x más 3. Simplemente menos x a la 4 cuartos menos x cubo menos x cuadrado medios más 3x evaluado de 1 a 2. Y el resultado de esto es 7 cuartos. Entonces, fíjense una cosa. Tengo la integral de una función negativa. Eso es negativo. Le pongo un signo menos delante, me queda positivo. ¿Por qué le pongo un signo menos delante? Porque lo que estoy calculando es un área. Y un área nunca puede ser negativa. Si yo tengo una función negativa, ¿sí? El área entre esa función y el eje x, entre la gráfica de esa función y el eje x, es menos la integral de esa función. Pero eso es simplemente un corolario de el resultado, digamos, al que hemos llegado anteriormente analizando la situación, que nos dice que debemos tomar la función que está por encima y restarle la función que está por debajo. Si la función que está por encima es el eje x, la función que está por debajo es una función constante, entonces el resultado es que nuestra integral es la función 0 menos la función que está por debajo, luego es menos la integral de la función que
que va por debajo. Entonces, sumando 4 más 7 cuartos, tenemos el área de la región 1 más el área de la región 2. Tenemos 23 cuartos. A ver, preguntas, dudas. Sí, Dios. ¿Qué? Ah, no nos sale la misma respuesta. ¿Por qué no nos sale la misma respuesta? A ver, observe la función. Esa es una pregunta muy buena y muy interesante. Porque la integral de menos 1 hasta 2 es negativa. Entonces lo que tendríamos sería el área entre la curva y el eje entre menos 1 y 1 menos el área entre 1 y 2. El área positiva. ¿Sí? Bueno, si simplemente integramos entre menos 1 y 2, la integral entre 1 y 2 va a restar al área total más bien. Entonces no es el área, es menos que el área. Buena pregunta. De nada. Luego tenemos otro ejemplo. A ver. Vámonos a nuestra graficadora. Un momento que comparta la pantalla y todo eso. Ok, ahí estamos. Bien, ahora vamos eh, a mirar la siguiente región. A ver, aquí tenemos entre... Vamos a hacer el dibujo. Sí, tengo X entre un cuarto y 4. Entonces, la siguiente función, GeoGebra lo pide todo en términos de X. Así. No. 4 tercios por X menos 1. Tengo esta recta. Y con la misma condición, de un cuarto a 4, tengo 2 raíz de X. De 0. De 0. Y
acá es eso, menos 1. No, coordenada X es un cuerpo también. Okay. Ahí está mi región. Es esto que está acá. Vamos a copiarla. Y volvemos que no, a ver. ¿Dónde está? Aquí. Ok, ahí está. Oh, no. Ok, ahí estamos en OneNote otra vez. En este ejemplo, nos pide calcular el área limitada por hallar el área limitada por la parábola y cuadrado igual a 4x y la recta 4x menos 3y igual a 4. Esa región es esta que tenemos acá. Es una sola región. Si la vemos como una región de tipo 2, está limitada por la derecha por una recta y por la izquierda por una parábola. Si la vemos como regiones de tipo 1, tenemos que tomar dos regiones. Una que va desde 0 hasta este punto donde se intersecan estas dos funciones. Y después de ese punto de intersección hasta 4. Entonces son dos integrales. No son dos integrales muy difíciles, pero podemos verla como una región de tipo 2 y tener una sola integral. Esta es una región de tipo 2. ¿Cómo? Bueno, fíjense, tenemos por un lado la parábola y cuadrado igual a 4x. Entonces acá tengo que x es y cuadrado cuartos. Entonces tengo una función de... Entonces, g de y igual a y cuadrado cuartos limita la región por la izquierda. Por la izquierda. Después tengo la recta que está dada aquí en forma general. (4x menos 3y igual a 4). De acá hago lo mismo. Puedo despejar x en función de y. Y me queda x igual a 3 cuartos de y más 1. Entonces, f de x igual a de y, perdón,
f de y igual a 3/4 de y más 1, limita la región por la derecha. Entonces ahora tengo que ver los puntos de intersección. Puntos de intersección para saber de dónde a dónde van nuestras integrales. Intersección. ¿Cómo lo hago? Bueno, por un lado tenía de la ecuación de la parábola que y cuadrado es 4x, y por el otro lado de la ecuación de la recta tengo que 4x es 3y más 4. De acá lo único que tengo que hacer es igualar y cuadrado con 3y más 4. Y de acá tengo que y cuadrado menos 3y menos 4 es 0. Y ahora todo se reduce a encontrar las raíces de esta ecuación. Pero esas son muy fáciles porque dos números que sumen menos 3 y multiplicados den menos 4. Simplemente menos 4 y 1. Entonces tengo dos raíces. Una raíz es 4 y otra raíz es menos 1. Esto parece un 4, entonces es mejor que parezca una y, porque si no parece que estoy diciendo que y es igual a menos 1. Que 4 es igual a menos 1, pero en eso no. Y es 4 o y es igual a menos 1. Entonces tengo estos dos puntos de intersección. Simplemente cuando los evalúo en la parábola, por ejemplo, evaluando 4 y menos 1 en y cuadrado igual a 4x, obtengo que cuando y vale 4, x tiene que valer 4 también. Entonces tengo los puntos 4, 4 y cuando y vale menos 1, 4x tiene que valer 1, luego x tiene que ser un cuarto. Acá tengo un cuarto 1. Estos son los puntos de intersección de ambas curvas. Eso es justamente lo que me da esta figura que tengo ahí. Entonces la integral, fíjense, es el área, perdón, es la integral de la función que va desde menos 1 hasta 4, es una integral sobre y. Menos 1, 4, menos 1. El área es la integral que va desde menos 1 hasta 4, desde la menor coordenada y hasta la mayor coordenada y, de la función que está a la derecha, función a la derecha, menos la función a la izquierda. Función izquierda. La función que está a la derecha es f de y igual a aquí con el cable de los audífonos. La función que está a la derecha, como decía, es 3y entre 4. Aquí tengo 3/4 de y más 1, y la función que está a la izquierda es x igual y cuadrado cuartos. Aquí tengo y cuadrado cuartos.
esta es la función que debo integrar. Resultado, aquí digamos puedo sacar un cuarto de la integral, se me queda un cuarto por la integral de menos 1 hasta 4 de menos y cuadrado más 3y más 4 y esta es la integral de un polinomio, es un cuarto por, tengo menos y cubo tercios más 3 medios y cuadrado más 4x, esto evaluado de menos 1 a 4 y el resultado es 125/24. ¿Preguntas? Todo claro con estas regiones. Bueno, tengan cuidado porque es una duda muy frecuente cuando, cómo calcular áreas de regiones de este tipo, encerradas entre funciones en coordenadas rectangulares. Yo lo estoy presentando acá de una manera simplificada, dividiendo los tipos de regiones en regiones de tipo 1 y tipo 2. Eso les dice qué es lo que hay que hacer en cada caso. Si es una región de tipo 1, calcular la integral de la función que va por arriba menos la que va por debajo. Si es de tipo 2, calcular la integral de la función a la derecha menos la función a la izquierda. Eso es todo lo que tienen que hacer. Sí, Dios. Claro. Sí. ¿Cómo se plantearía en este caso son dos integrales? Y se plantearían de la siguiente forma. Si vamos a calcular como dos regiones de tipo 1, voy a dejar planteado, dos regiones tipo 1. El área de la primera, que es como les había señalado acá, R, vamos a, esta sería R1 y esta sería R2. Si las vemos como regiones de tipo 1, tenemos la integral desde 0 hasta un cuarto de la función que va por arriba en este caso es, fíjense, y es 2 más o menos raíz de x. Raíz de x es la positiva, la que va por arriba, menos raíz de x es la que va por debajo. Entonces tengo 2 raíz de x menos 2 raíz de x. Entonces tengo en realidad 4 raíz de x por acá. 4 raíz de x. Y el área de la región 2, que también es de tipo 1, es el área, es la integral desde un cuarto hasta 4, ahora sí, de 2 raíz de x, que es la función que va por arriba, menos, y ahora tenemos que escribir la recta en función de x, y la recta en función de x venía dada como 4 tercios por x menos 1. 4 tercios por x menos 1.
Así es como se calcula esa área integrando dos funciones de tipo, para calcular el área de dos regiones de tipo 1. Vamos a pasar a acá rápidamente a el área de una región acotada, por una curva dada en forma polar, una curva en coordenadas polares. Recuerden que acá las funciones son de la forma r igual a f de teta. Así como se dan las funciones en coordenadas polares, en el plano polar. Entonces, digamos que r igual a f de teta es la ecuación en coordenadas polares de una curva. Y esta f es continua en un intervalo alfa beta. Alfa y beta son supuesto, ángulos, ¿no? Sí. La situación es algo como esto. No, a ver. No es lo que quería dibujar. Algo así. Fíjense. Tengo el plano positivo. Quiero dibujar una semirrecta acá. Alfa. Y quiero dibujar otra semirrecta por acá. Acá tengo un ángulo alfa y acá tengo un ángulo beta. Y la función, qué sé yo, hace algo así, por ejemplo. Quiero calcular el área de esta región. Bueno, el área de esa región yo la voy a calcular tomando lo que hay detrás de lo que voy a decir. Simplemente lo siguiente: en lugar de tomar franjas, acá tomamos, voy a decir, dibujar, tomamos una especie de cuñas dentro de la región. Bueno, esto, vamos a ponerle otro color para que destaque. Una cuña acá, digamos, ¿no? Bueno, el área de esa cuña yo ahora la tengo que aproximar por un triángulo. Triángulo, digamos, hasta acá. ¿Y cómo aproximo ahora el área de ese triángulo? Bueno, ese triángulo tiene área más o menos este pedacito que tengo acá, que estoy señalando con el, no sé si se ve, por aquí sale como señalar con el puntero, pero de verdad en este momento no recuerdo bien cómo hacer eso. Pero creo que sí se ve, ¿no? El cursor. Bueno, este pedazo que estoy señalando acá del triángulo, que vendría siendo la base del triángulo, es aproximadamente el radio
la distancia entre algún punto de este segmento y el origen, por el diferencial de ángulo, de θ. Y el radio es más o menos f de θ para un z acá en esta cuñita, un ángulo en esta cuñita. Entonces tengo la base, que es f por dθ, por la altura, que es aproximadamente f de θ. Entonces tengo f de θ cuadrado por d, dividido para 2 para tener el área del triángulo y no el área de un rectángulo. Entonces, que no se preocupen, porque vamos a definir el área. Solamente que les estoy mostrando por qué esa definición es coherente. El área de la región limitada por la gráfica de R igual a f de θ y las semirrectas θ igual a alfa, θ igual a beta, se define así. Es una definición, pero viene de donde les he dicho. Yo no tengo mucho tiempo para extenderme. Es un medio por la integral entre alfa y beta de f cuadrado de θ de θ. Entonces, por ejemplo, calculemos el área encerrada. Ejemplo, calcular el área encerrada por la cardioide. La cardioide de ecuación f de θ igual a 1 menos coseno de θ. No estaría como graficarla, porque no tengo un programa instalado todavía para eso. Pero creo que ustedes ya la han visto en otras ocasiones. ¿Cómo resolvemos esto? Primero, el dominio de f es 0, 2pi. Si tenemos que escribir toda la cardioide, tenemos que recorrer todos los ángulos entre 0 y 2pi. El área, entonces, como acabamos de ver, es un medio por la integral de 0 a 2pi de la función f de θ al cuadrado. 1 menos coseno de θ al cuadrado. Hacemos el desarrollo del producto y nos queda finalmente un medio por la integral de 0 a 2pi de 1 menos 2 coseno de θ más coseno cuadrado de θ. Coseno cuadrado de θ lo integramos usando la identidad que ya conocemos para eso, es decir, 1 más coseno de 2θ sobre 2. Y esto da como resultado un medio por θ menos 2 seno de θ más θ medios más seno de 2θ cuartos, todo evaluado entre 0 y 2pi. Tengo 3 medios por ahí de θ. El resultado es 3 pi medios. No puedo detenerme en muchos detalles porque quisiera por lo menos definir cómo calcular la longitud de una curva en el plano. Entonces, esto es simplemente una definición y la tienen acá. Viene, como decía, de considerar el área que tenemos ahí entre dos ángulos y la curva como fraccionada o aproximada
por muchos triángulos de base muy angosta. Por ahí viene esta. En la base aparece como factor la función f. En la altura, por supuesto, aparece como factor la función f. Entonces de ahí viene el f cuadrado, y el f cuadrado sobre 2 viene del hecho de que estamos calculando el área de un triángulo. Bien, entonces para aprovechar estos 7 minutos que me quedan en la longitud, porque así nos podemos enfocar en el volumen la semana que viene. Longitud de curvas en el plano. Bien. En el plano vamos a definir una curva suave, una curva paramétrica, x de t, y de t, con t en un intervalo AB. Es suave, si x' de t, y' de t existen y son continuas en AB. Es una curva paramétrica suave. Entonces, si tenemos una curva paramétrica suave, definida como parámetro entre A y B, su longitud L es, fíjense, voy a llamarla L, la integral de A hasta B por la raíz de la derivada de x con respecto del tiempo elevada al cuadrado más la derivada de y con respecto del tiempo al cuadrado. Es esta integral. Si resulta que esa curva es la gráfica de una función de x, entonces simplemente tomamos x como parámetro y el resultado es que la longitud es la integral de a hasta b de la raíz de la derivada de x con respecto de x, pues 1, elevada al cuadrado, más la derivada de y con respecto del parámetro, es decir, la derivada de y con respecto de x elevada al cuadrado. Integrado esto, por supuesto, con respecto de x. Y si x en cambio está dado en función de y, la idea es tomar y como parámetro. Entonces L queda definida como la integral de a hasta b de 1 más la derivada de x con respecto de y elevada al cuadrado. Integramos con respecto a y. ¿Por qué? Porque en este caso, si tomamos a y como parámetro, la derivada, tenemos que derivar ambos componentes con respecto de y. La derivada de y con respecto de y es 1. Al igual que en el caso anterior, la derivada de x con respecto de x es 1. Y si f es una función, si la curva es una curva en coordenadas polares, fíjense, tenemos que r es f de θ. Y tenemos que x es radio por coseno de θ y y es radio por seno de θ. Entonces, lo que tenemos al tener una curva definida como la imagen de una función en coordenadas polares es una curva paramétrica
con parámetro t. Entonces volvemos al caso 1, con parámetro θ, perdón. Volvemos al caso 1. En este caso la longitud es la integral desde a hasta b o desde alfa hasta beta, si θ varía entre alfa y beta, pero en realidad eso ya es un asunto de nomenclatura, de la raíz de la derivada de x con respecto de z elevada al cuadrado más la derivada de y con respecto de z elevada al cuadrado. Por supuesto, hay que tomar en cuenta que estas derivadas se calculan usando la regla del producto. Bueno, ya no me queda más tiempo para explicar cómo eso hace que podamos simplificar el argumento de la raíz, pero por eso es que necesito unos 15 minutos a media hora máximo el jueves que viene. Entonces, ya que tienen este examen, lo que voy a hacer es bajar la reunión media hora, de manera que sea de 6, la voy a dejar como de 6 a 7, pero de 6 a 6 y media es más que tiempo suficiente para poder dar algunos ejemplos de esto, un ejemplo de cada uno. Mostrar de dónde sale la definición, la primera que tenemos acá. Pero fundamentalmente hacer ejemplos. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Bien. No, todavía no los tengo. Son un montón de gente y hay que ser cuidadoso. Yo espero el lunes que viene ya tenerla. De nada. A ver, voy a cambiar acá. Sí, dígame. Anterior, ¿cuál? A ver, la función, si la tomamos al revés, nos va a quedar, nos va a quedar con signo menos. ¿Qué es lo que ocurre acá? La función que está a la derecha es mayor que la función que está a la izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, si en vez de restar en un punto f de y menos g de y, ¿no? F de y menos g de y es positivo, porque f de y es mayor que g de y, pero g de y menos f de y es negativo. Va a salir todo con signo contrario. Es la función más grande menos la función más pequeña. ¿Sí? Pues literalmente eso, que es mayor, ¿sabes? ¿No? Los números reales, el orden, los números reales, etcétera, etcétera, que acota superiormente a la otra. Aquí, estamos aquí. La función que está en azul, para todo y entre menos 1 y 4, f de y, que es la función que está en azul, f de y es más grande que g de y, que es la función que está del lado derecho.
A ver, voy a detener ya la grabación, ya son las 4:03.